Muy buenas, ¿qué tal? Feliz año. Hoy me apetece hablar un poquito de baloncesto y voy a hacer el que para mí sería el mejor equipo de baloncesto europeo que yo he visto, compuesto por 12 jugadores. Os explico cuáles serían mis criterios para elegir estos jugadores. Primero, tienen que ser jugadores que hayan terminado su carrera deportiva. Segundo, tienen que ser jugadores que yo haya visto. No voy a poner a Kosic, a Kikanovic, a jugadores que no he visto. Y tercero, voy a hacer el equipo con el esquema de lo que yo entiendo que es baloncesto FIBA, 12 jugadores, 3 bases, 5 escoltas y aleros y 4 ala pivots y pivots. Bueno, para hacer esta lista he pensado bastante, pero bueno, al final he llegado a una lista que me convence. Son jugadores europeos, como digo, y son jugadores que tienen que tener alguna vinculación con el baloncesto FIBA. Es decir, no solamente quiero que sea una carrera muy buena, sino que quiero pues, haberlos visto en la selección, haberlos visto en Europa. Eso en algunos casos ha sido posible porque han desarrollado mucha de su carrera en Europa y para otros pues ha sido verlos en verano en torneos internacionales. Venga, empecemos con el equipo. Bases. Primer base que elijo, Tony Parker, el base francés, en fin. Que habla de Tony Parker, uno de los jugadores jugadores europeos con mejor trayectoria en NBA, mejor carrera en NBA, en fin, MVP de unas finales de la NBA. Extraordinario jugador base más bien ejecutor que organizador, pero grandísimo jugador y un fijo en mi equipo. Segundo, Sarunas Jaskevicius, el malhumorado entrenador de Fenerbahce, que antes de ser un gran entrenador fue un grandísimo jugador, grandísimo base, en el Barcelona, en Maccabi, en Panathinaikos, en tantos equipos europeos, en Zalgiris. En fin, el jugador con más Euroligas de la historia, 4 Euroligas, en fin, gran tirador, ese sí que base organizador, base muy completo, con mucha personalidad, jugadorazo. Tercero, aquí ya os advierto, tenía que haberlo dicho en la introducción, pues lo digo ahora, voy a hacer una pequeña trampa, ¿no? Porque tenía ahí dudas de cómo poner al tercer jugador de base. A ver, el orden de que los ponga no son necesariamente porque Tony Parker sería mi base titular y ya es que Vicius estaría por encima de el que voy a deciros ahora. Pongo de tercer base a Drazen Petrovic. Podría ponerle a Petrovic de 2, pero voy a hacer mi pequeña trampa, igual que hay otro jugador que ahora veréis que podría haber jugado de 1, aunque le voy a poner en el puesto de 2. A Drazen Petrovic le voy a poner en el puesto de base también. En fin, ¿qué os voy a decir de Drazen Petrovic? Para los que nacimos en los 70 y vimos baloncesto en los 80, Petrovic es, en fin, lo más. Excepcional jugador, increíble 1 contra 1, extraordinario tirador, extraordinario competidor, en fin, un jugador único, irrepetible. Todavía lo recordamos, todavía añoramos los años que le quedaban de buen baloncesto cuando falleció a los casi 29 años en Alemania en un accidente de tráfico. En fin, excepcional jugador, qué decir de Petrovic. Y aparte de todo lo que ya he dicho, tenía muy buena visión de juego, aunque fuera un jugador con tendencia al individualismo, tenía una gran visión de juego, excepcional. Pasamos ya a escoltas y aleros. Como os decía antes, he hecho la trampa de que Petrovic había otro jugador que podía jugar en la posición de base, Sarunas Marčiulionis, el jugador lituano, grandísimo jugador con la selección de la Unión Soviética y posteriormente de Lituania, excelente jugador en NBA, en Golden State Warriors, en fin, un jugador tremendo, con unas piernas tremendas, 1 contra 1 tremendo, jugador muy completo, podía jugar de base también, pero bueno, he preferido ponerle a él de 2 y a Petrovic de 1, pero vamos, un fijo en mis 12 jugadores. Siguiente jugador, también en la posición de escolta, Juan Carlos Navarro, el extraordinario alero español, en fin. ¿Qué deciros de Juan Carlos Navarro? Un genio del baloncesto, un extraordinario tirador, un extraordinario competidor, un jugador con un mérito increíble por haber tenido la carrera que tuvo, con el físico, bueno, un físico, pues era jugador bajo para la estatura, para la posición que ocupaba, perdón, jugador no muy fuerte, pero en fin, todo lo que podía tener de carencias físicas la suplía con un talento excepcional,
con una imaginación excepcional, en fin, la bomba es un tiro complicadísimo que luego muchos jugadores han reproducido, incluido Stephen Curry, en fin, un jugador único y por ser un jugador nuestro, pues un cariño extraordinario y un agradecimiento por todo lo que le dio a la selección y todo lo que hemos podido disfrutarlo en ACB, un fijo en mi lista de 12. Seguimos con el equipo. ¿Qué os parece poner en el 3 a Dejan Bodiroga, compañero de Navarra y compañero de Jasquevicius en el Barcelona? Extraordinario jugador, completísimo, seguramente el mejor jugador que nunca ha jugado en la NBA, pudiendo hacerlo, y en una época en la que los jugadores ya se iban a la NBA, él decidió no irse. Extraordinario jugador, 3 veces campeón de la Euroliga, si no me equivoco, con Panathinaikos y con el Barcelona, también carrera en el Real Madrid, carrera en Italia, extraordinario jugador con la selección yugoslava. En fin, qué decir de aquella final de triste recuerdo, por un lado para mí, porque iba con Argentina del 2002, ¿no? Cómo jugó aquella final con Yugoslavia, qué partidazo hizo, qué uno contra uno tenía, qué dominio del balón, un jugador que podía jugar de base midiendo 2'4", en fin, un jugador completísimo, también con muy buena visión de juego, un jugador que no puede faltar en mi lista. Siguiente, seguimos en Yugoslavia y ponemos a nada más y nada menos que Peja Stojakovic, el extraordinario tirador yugoslavo que luego en la NBA tendría también una grandísima carrera, campeón, si no me equivoco, de los Dallas Mavericks en el año 2011, en fin, muchos años en uno de mis equipos favoritos de todos los tiempos, los Sacramento Kings, aquellos de Mike Bibby, antes Jason Williams, Chris Webber, Vlade Divac, en fin, Isaiah Turkoglu, Corliss Williamson, vaya equipo aquel, qué maravilla. Pues ahí estaba Peja Stojakovic, extraordinario tirador, también excelente uno contra uno. Antes hablaba de Bodiroga, la final aquella contra Argentina, entre Bodiroga y Stojakovic los destrozaron, qué dos jugadores. Uno más ejecutor, más recibir y tirar, pero también con muy buen uno contra uno, el otro más de tener el balón en las manos, pero bueno, entre los dos destrozaron aquella maravillosa selección de Ginóbili, etc. Pero bueno, olvidado ese dolor por la derrota de Argentina, qué bueno era Stojakovic, qué bueno Bodiroga y qué gran partido hicieron entre los dos aquel día. Último jugador exterior de 3, Toni Kukoc. En fin, Toni Kukoc, otro gran jugador NBA, antes gran jugador europeo. Cómo olvidar la yugoplástica aquella del 89, 90, 91 que gana 3 años consecutivos la Copa de Europa. Vaya equipazo aquel, vaya jugador Kukoc, 2'11", aquella movilidad, aquel tiro, aquella personalidad. Luego campeón de la NBA con los Bulls, otro jugador inolvidable, completísimo, un adelantado a su tiempo, en fin, un jugador único. Pasamos ya a jugadores interiores. Si quieres ponemos jugadores interiores. Primer jugador interior, de 4 pongo a Dino Radja, jugador croata, compañero de Petrovic y de Kukoc en la selección croata. Gran jugador también, primero en la yugoplástica. Luego al jugador también en NBA, aunque tuvo una carrera más corta de lo que podía haber sido. Impresionantes números con los Celtics, casi 20-10 tuvo en una temporada. En fin, un jugadorazo. Primero también en la selección yugoslava, luego en la selección croata. El primer 4 que pongo en la lista. Siguiente 4, Dirk Nowitzki, el mejor jugador europeo que ha existido hasta que tenemos ahora a los locos que tenemos ahora mismo. Todos sabéis quiénes son, no hace falta que los diga, los 3 super jugadores que tenemos ahora mismo y que no están en esta lista porque no han terminado sus carreras. Pero bueno, Nowitzki, ¿qué podemos decir de Nowitzki? Extraordinario jugador, extraordinario tirador, en fin, otro adelantado a su tiempo, esa movilidad que tenía, esa capacidad de subir el balón, midiendo por lo menos 2'10", no sé si 2'10", 2'11", 2'13", démosle 2'11". ¿Cómo jugó aquel tercer y cuarto puesto contra España en Turquía en el año 2001? Que fueron 43 puntos, 15 rebotes, aquella una auténtica pesadilla de jugador. Impresionante. Fijo en la lista.
¿Quién más nos queda en la lista? Pues dos monstruos. Primero, Pau Gasol. Pau, ¿cómo te queremos? Extraordinario, Pau, en fin, qué decir, el mejor jugador español de todos los tiempos, grandísimo jugador, el poquito tiempo que estuvo en el Barcelona, aquella temporada 2000-2001, increíble. Luego se va a la NBA, la mejor carrera que ha tenido un jugador español en la historia, campeón de la NBA con Lakers 2 años, campeón del mundo con España, campeón de Europa con España, medalla de plata con España, todos los veranos, igual que Navarro, antes decíamos, y tantos otros jugadores, pero él después de toda la temporada volvía para jugar con España, gracias Pau. Aquel partido, tantos partidos, pero bueno, recordemos aquel partido de semifinales contra Francia, el europeo del 2015, sí, 40 puntos, más valoraciones solo que Francia, en fin, extraordinario jugador. Y por último, hablábamos antes de Petrovic, pues como hablar del hermano mayor, Arvidas Sabonis, en fin, ¿qué podemos decir de Sabonis, Petrovic, en fin, eran los dos grandísimos jugadores europeos de los años 80, ¿no? Sabonis con sus lesiones y aún así campeón olímpico ganando a Estados Unidos, después de un montón de tiempo retirado, luego esa carrera en España, campeón de la Euroliga con el Madrid, antes en el Fórum Filatélico, luego una carrera extraordinaria en la NBA, en fin, qué decir de Sabonis, cómo no va a estar Sabonis en mi lista. Y bueno, recordemos a algún jugador que no ha podido estar en mi lista, que no ha podido incluir, pero que, en fin, ahí estaba. Cómo olvidar a Nikos Galis, a Panagiotis Giannakis, cómo olvidar a Spanulis, ya que estamos hablando de jugadores griegos, Sasa Djordjevic también podría estar, Vlade Divac, Marc Gasol, en fin, Carlton Myers, Antonello Rivas, Sasa Danilovic, en fin, extraordinarios jugadores que no pueden estar en mi lista, pero que merecen un recuerdo. En fin, esta ha sido mi lista de 12. Seguramente dentro de 5 o 6 años, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic estarán en esta lista. Pero hasta entonces, estos son mis 12 nombres. Tony Parker, Sarunas Jaskevicius, Drazen Petrovic, Sarunas Marchulonis, Juan Carlos Navarro, Dejan Bodiroga, Peja Stojakovic, Toni Kukoc, Dino Radja, Dirk Nowitzki, Pau Gasol y Arvidas Sabonis. Vaya equipo, vaya equipo. Muchas gracias por verme, un abrazo fuerte y os espero en comentarios y darle a like si os ha gustado el vídeo. Un abrazo, adiós.